Ahí grabamos. Segunda parte, entonces, ¿no? Y sé que me he ido un poquito, pero para aclarar algunas cuestiones, porque nosotros vamos a ir más allá de la construcción, adelantando, y sobre todo esto, fíjense si no es una construcción social y cultural los conceptos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, ¿qué es el amor? Cuando yo planteo el poliamor o planteo otras historias que no tengan que ver con un amor clásico, podríamos decir, o qué era la sexualidad para Freud o la homosexualidad, se dan cuenta cómo es también que obedece a cierta construcción social y cultural de la época. Entonces es interesante poder marcar con ejemplos de la vida cotidiana, qué es lo que yo les voy a pedir a ustedes, porque ustedes van a estar laburando en esos consultorios, en esos conversatorios, con personas que tal vez tengan otra ideología, y bueno, y a veces, viste, la tenés que respetar, pero y a veces te enterás, como cuando nosotros le preguntamos a los adolescentes, viste, bueno, y decime vos, ¿qué es un pansexual, por ejemplo? Bueno, a mí me han dicho, bueno, yo soy pansexual, y yo con toda mi idiotez, imagínense lo que pensé, el sexo hecho con panes, ¿no? Bueno, después me viene la explicación, pero porque ellos, a ver, hay algo que me encanta en la contradicción de las ciencias naturales. Primero que la objetividad científica no existe, ni para las ciencias naturales ni para las sociales. Tenemos un acercamiento, pero en el caso nuestro hablamos de un supuesto saber y ese supuesto saber no puede quedar del lado del profesional, ni sea universitario, ni que sea un profesional, digamos, totalmente académico, sino que el supuesto saber es de aquel que lo padece. Entonces, hay un juego que después van a aprender ustedes, que no es un juego, es un juego de palabras, semiótico, ¿no? Es decir, yo siempre digo, ¿vieron cuando nosotros trabajamos en el presente más que en el pasado y en el futuro? Y la gente viene a buscar una solución inmediata, decime qué tengo, entonces te enumera cada uno de los síntomas, ¿no? Y entonces a veces, no se lo digo de esta manera, pero le digo, mira, yo la verdad no sé lo que vos tenés, porque quien tiene el saber de lo que vos tenés, sos vos. El tema es este, una diferencia con Freud, ¿sí? En donde el inconsciente parecía totalmente desconocido. Lacan dice, uno verdaderamente sabe de sus síntomas, pero no quiere enterarse, ¿sí? No sabemos nosotros lo que nos molesta, pero no queremos decirlo. Bueno, no, vamos a poner a la gente en crisis hoy. No da para hacer la primera de las clases porque se van a ir todas. Ok, vamos a volver un poquitito hacia 1950, donde la ciencia social o las ciencias sociales van a surgir, ¿no? Entonces te dice esto, no existe uno si no fuera gracias al otro. Es la teoría que nosotros hicimos, la teoría de la identidad, de un pasaje del yo que se creía totalmente narcisista, egocéntrico, que era la teoría de la personalidad, ¿sí? Yoica. No existe el yo sin el nosotros, porque ahí viene la idea de vínculo. Somos lo que de alguna o de otra manera han hecho de nosotros. Pueden pensar y putear tranquilamente y en silencio, ¿sí? Pero somos lo que hicieron de nosotros. ¿Lo podemos modificar? Sí. Cuando terminemos este módulo, lo modificamos. Ojalá que sí. ¿Sí? Hay una modificación. Pero bueno, van a quedar huellas cognitivas y huellas emocionales, o como le digo yo, sentimentales, ¿no? Porque ahí hay una cuestión. Hay una cuestión que todo lo que existe en la salud mental o en la no salud mental, en la mentalidad, en las emociones, en los sentimientos, no tiene que ver con un gen, no tiene que ver con un apuntalamiento. Nadie te puede venir a decir, este pibe que es autista se está golpeando porque tiene un cromosoma tal, ¿no? Que hace que sea ese impulso. Porque de esta manera nosotros decimos, bueno, por ejemplo, una persona adicta, no vamos a decir, no, porque es adicto, porque viene genéticamente, porque el padre fue adicto o alcohólico. No hay genes que determinen esto. Lo que hay es una construcción social. El pibe se ha creado o se ha criado con padres alcohólicos, ¿no? O, por ejemplo, en consumo problemático, que no estoy hablando de consumo, sino de consumo problemático, y ha
vamos a decirlo con estas palabras, ha mamado todo esto, ¿no? Es como una esponja que absorbió todo esto. Y fíjense que hay personas dentro de los hermanos, podríamos pensar en el sistema familiar, y ya me voy a la psicología sistémica, que hay hermanos, ¿no? Uno dice, por ejemplo, no, yo me doy con todo porque es lo que he aprendido, o por ejemplo, porque mi viejo era alcohólico, entonces el chabón sale totalmente alcohólico, y otro, el otro hermano dice, no, yo nunca tomaría alcohol. Sin embargo, ninguno de las dos personas ha podido elaborar, porque uno lo niega de esta manera y el otro lo acepta de la otra. Pero la negación, por ejemplo, del no consumo y totalmente prohibirle al otro el consumo, en tiempos de consumo, sobre todo no de este capitalismo, es totalmente el emergente o el existente, podríamos decir, de que hay algo no elaborado. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero para que se vayan dando cuenta que, por ejemplo, yo puedo plantear las emociones, un curso que viene dentro de poquito, también voy invitando también en propaganda para que ustedes se vayan formando más, que es de un curso de identificación y control emocional, lo llamamos nosotros. Paul Ekman, que era una genialidad, pero bueno, daba el apuntalamiento a las ciencias naturales y sobre todo a la medicina y a la biología, ¿no? Lo que tiene que ver con las ciencias fácticas, física, química, biología, que 6 emociones eran básicas. Bueno, lo habrán visto ustedes, se me corta un poquito, lo habrán visto ustedes en películas como, todo el mundo jode con esta. ¿Cuál? Intensamente. Intensamente, sobre todo la 2, ¿no? Que despierta otras emociones. Que está muy bien en la película, pero si lo tomamos de un contexto social. O sea, yo le puedo demostrar a ustedes que no hay ningún miedo que sea innato, ¿no? Si me vuelvo un poquitito, pero aquí donde comenzó la psicología experimental con Watson, ¿se acuerdan? Watson ustedes, sí, que después viene Boom, ¿lo vieron? ¿Cómo se hacía para fabricar una fobia? Ahora, si yo le digo a todas ustedes que tal vez muchas han pasado por ataques de pánico, que la solución sea fabricar una fobia, ustedes me dicen, es que está muy loco. Bueno, no equivocadas van a estar, pero sin embargo, el miedo que se presenta en el pánico es un miedo extremo que no se sabe a qué, ¿sí? Es sin objeto. Cuando yo tengo una fobia, por ejemplo, lo puedo materializar en un cuchillo, en un ascensor, yo no lo toco, yo no voy. Puedo usar un mecanismo defensivo que es la evasión. Pero más adelante vamos a ver que por desplazamiento y condensación, es decir, el proceso primario, las fobias no se quedan quietas, ¿sí? Pero volviendo a Ekman, nosotros podemos decir que los miedos, la tristeza, la alegría y todas las emociones, sobre todo las 6 básicas y las que rodean. El otro día había hecho como un torbellino, ¿no? Emocional, que es donde nosotros laburamos mucho en crisis, y hay que, como si fuesen, bueno, Moffat hace, para los que saben y los que no, anillos de la marginalidad, le llama él, ¿no? Que son 3 anillos. Bueno, yo eso lo hice emocionalmente y me encuentro con un duplicado y triplicado, es decir, al cuadrado y al cubo de las emociones. Eso es lo que nosotros trabajamos para poder significar que la persona signifique esa emoción, ir a otra y a otra que son más intensas. Esto quiere decir, por ejemplo, si quieren les mando un videito después, de cómo algunos investigadores, psicólogos que tenían todo en un laboratorio y controlaban todo, pueden fabricar un miedo, ¿no? Entonces, desde ahí viene este ejemplo. Ok, sigamos un cachitito con esto porque si no, no vamos a avanzar. Igual para que se vayan acostumbrando ustedes, pero para las chicas que son un poquito más estructuradas, que yo las entiendo, ¿sí? Vayan estructurándome. Hay un encuadre, y a veces se va el encuadre. En, a ver, en la asistencia tratamos de que no. En el campo se va y en la docencia se va, porque se mezclan 20.000 millones de ideas. Sin embargo, lo importante es poder bajar, ¿no? Y ejemplificar estas cosas. Ok, la idea es que en el discurso, lo que plantea la psicología social en los años 50, no puede ser cerrado, sino que hay algo abierto y que tampoco hay un objeto, ¿no? Lo que yo un poquitito trataba de decirles. Por eso a partir del año 60 hay 4 puntos que me parecen principales. Que todo lo que tenga que ver con lo biológico,
Por eso las etapas de la vida, ¿no? Las etapas del ciclo de la vida, por ejemplo, infancia, antes se llamaba pubertad, ¿sí? El adulto mayor, sigue una linealidad. Por eso las teorías del año 60 y 70, e inclusive algunas que ha utilizado Pichon, son lineales, ¿no? Como esto que aprendimos en biología. Uno nace, crece, ¿de acuerdo? Se reproduce con suerte o no, y después, ¿no? Muere. Entonces lo que se plantea en el año 60 es que no es lineal. Y Pichón Riviere es un genio en esto que dice, para, esto no es lineal, esto es espiralado. Puedo estar acá, pero puedo estar acá. Y esto es lo que plantea también de un análisis vectorial, clínico, crítico y dialéctico. Lo que ustedes están aprendiendo a partir de hoy es una observación y escucha, que no es lo mismo que mirar y oír. Observar y escuchar, ¿sí? Y hacer un análisis crítico, analítico, ¿sí? O sea, ese analítico de análisis, pero el analítico lleva la cadena de significantes también. O sea, ¿qué me dijo y qué me quiere decir? Por eso lo dialéctico tiene que ver también con que no es blanco o no es negro, con lo cual ciertas teorías tipo Erickson, ¿no? Que adoro como psicoanalista, pero quedan por detrás. ¿Por qué un adulto mayor o tiene un optimismo trágico? ¿Sí? Es decir, que lo que va a venir, por ejemplo, en el ataque de pánico, es mucho peor de lo que está viviendo, o tiene sabiduría. ¿Por qué el versus? No, no son equipos de fútbol, ¿no? Que hay una competencia. Porque nosotros vimos así, ¿cómo estás hoy? Feliz. ¿Cómo estás dentro de 5 minutos? Triste. ¿Se entiende esta cuestión? Entonces no hay un versus, sino que hay un análisis dialéctico. No hay blanco y negro, hay grises. Y ahí es donde nos paramos, en esos puntos de oposición, de contrapuestos, a donde podemos entonces decir, bueno, esto no es lineal. No todo puede ser lineal. Las etapas mal llamadas en el duelo no pueden ser lineales, porque si no el que diga, bueno, yo acepté, listo, andate a tu casa que aceptaste que ya no está con vos. Decímelo. Sobre todo cuando te suena el teléfono un domingo a la tarde en Facebook y aparece la fotito de antes era mejor. No le pasó a nadie, ¿no? O a mí me pasan cada cosa, ¿vieron? Tengo la escuela de Darío Zeta y Dolina, entonces, bueno, me suelen pasar estas cosas a mí, ¿no? Eh, y entonces, bueno, la no linealidad, por la linealidad me parece genial. Y después que las pruebas que se hacían en el laboratorio científico, que para que ustedes sepan, aquellas que no saben, nosotros tenemos la gran posibilidad de, en 1870, 79 específicamente, para las que fueron conmigo o me conocen y conocen esta historia, que en el Borda tenemos el primer laboratorio psiquiátrico, que es una copia de Zeppelin, ¿no? De Alemania, en donde ustedes pueden ir. Ahora se hizo como un museo, ¿no? Pero en una época era ese laboratorio donde las paredes, ¿vieron la mía? Es hermosa, ¿no? Miren, pizarrón, papel, ¿ven todo para allá? Bueno, les dije que era tipo Charlie García, pero bueno, me estoy encuadrando, chicas, no, no puedo todo. ¿No? Cuando uno llega a los 40 dice, bueno, dejate de joder, vamos a escribir en algún lado donde tenga una estructura. Bueno, las paredes del Borda en este laboratorio son grandes cuestiones que nosotros, en mi caso, he ido a aprender en neuroanatomía y neurofisiología, de cómo sacar un hipotálamo, de ver qué corte teníamos que hacer, y son todos cerebros, y tenemos frascos gigantescos en donde están los cerebros. Un día vamos a ir todos juntos y nos vamos a encontrar allí. Por suerte es laboratorio. Bueno, y también las cosas que han salido mal, ¿no? Y después vos bajás y tenemos los grandes piletones en donde se hacía electroshock, que de hecho Pichón lo trajo, pero por una cuestión patorrítmica y no para los militares, ¿no? Lógicamente, ni tampoco para el modelo médico hegemónico psiquiátrico. Pero bueno, no me voy con este tema.
Está en toda su razón en el funcionamiento neuronal, tanto eléctrico como químico, porque hoy lo mayor que daña al cerebro tiene que ver con la psicofarmacología y por lo tanto con esas drogas no visibles que son los químicos farmacológicos. Pero bueno, la simplicidad que se daba, es decir, se repiten dos o tres pruebas, tanto como en una lauchita, como por ejemplo en el hombre, hablo ya de psicología comparada, entonces vale esas hipótesis para poder armar, ¿sí?, ciertas leyes y poder hablar de una teoría compleja para ellos, pero que en realidad la complejidad no es dada por el factor empírico. Ser complejo implica también, ¿sí?, cuestiones que tienen que ver con una creencia de algo que vos no ves, pero sabés que puede existir. De aquí es que Freud es el creador del psicoanálisis, el fundador del psicoanálisis, te dice, para un poquito. Acá hay cuestiones que se ven, lo llamemos consciente en la primera tópica, pero hay otras cuestiones que vos no la ves. Pero sin embargo, gracias a las formaciones del inconsciente, sueño, acto fallido, lapsus, ¿sí?, los síntomas, los chistes, en algún momento pueden acceder a la conciencia. O sea, que ahí es donde nosotros trabajamos con los asistidos, con los síntomas observables, visibles, empíricos, que podemos ver, que él nos puede demostrar, que la persona nos puede demostrar, pero también sabemos que hay algo que no nos está diciendo, pero solo esperar para ver qué se esconde, como dice Lacan, detrás de ese significante. ¿Ok? Nos pasa a todos. Les pasó a ustedes seguramente en la coordinación grupal. Cuando hablamos de roles, ¿qué se piensan que estábamos hablando? No hablábamos de función. La función es observable empíricamente. ¿Qué función tenés tal? Ahora, le pregunto acá que debe haber acompañantes terapéuticos y gente operadora que laburan, ¿no?, en salud mental o en discapacidad y que han trabajado, o si no en grupos, o, o docentes que se caen y doctoras también, médicas. Entonces, pregunto esto, ¿quién sos vos? Ah, soy la doctora, pero ¿quién sos vos para el otro? Vos sos lo que el otro quiere que vos seas. Vos podés decir, bueno, yo soy acompañante terapéutico y hago esto, esto, esto y el otro. No, vos vas a hacer esto, esto y el otro si la persona considera que vos sos para hacer esto, esto y el otro. O sea, uno en el campo es un símbolo vacío que se proyecta e introyecta en la otra persona. Por eso, el argumento de la psicología social clínica es que uno no trabaja con individualidades, sino que ese individuo en realidad es grupal, porque siempre porta, o sea, tiene su grupo interno. Y su grupo interno tiene que ver con sus vínculos. ¿Vamos por ahí o me fue mucho? Para ir aclarando algunas cositas que sé que me van a preguntar. Ok, el tercer punto, luego de esto que decía, bueno, no es lineal, ¿sí?, y hay una complejidad en el ser humano. Si no, no fue un ser humano complejo, ¿no? Como la idea de grupo. Hoy una chica, estudiante ella, se enoja porque el grupo no es armónico. Y yo decía muy bien, en el grupo todo está implicado, por lo tanto en el grupo todo está complicado. ¿Qué significa una familia? Armonía, alegría toda la vida. Ya desde la concepción de lo que significa familia, que significa servidumbre, ya hay algo mal. No voy a empezar con eso porque si no me puedo ir en un análisis sociológico y no quiero. Hay algo mal ahí, pero uno espera esto, ¿no? Espera, qué sé yo, una familia eclesiástica ir los domingos a misa y, ¿no?, con el cáliz y todo, mirá, miran todo, qué linda familia. Y a la vuelta se están matando a ladrillazos. Pero es lógico que pase. Y en los grupos también, los grupos de mamá y papá de la escuela, ¿qué les parece a ustedes? ¿No es una construcción social y cultural? ¿Y de qué me están hablando? Bueno, entonces, los grupos son complejos.
Y en la complejidad, por supuesto que va a haber cuestiones conscientes que tienen que ver con la función y por lo tanto, como decía Foucault, no voy a nombrar tantos autores, pero perdonen, ¿no? Pero como decía Foucault u otros, ¿no? En la complejidad del orden y de los estatus está una cuestión de poder. ¿Quién sos vos? ¿Qué cargo ocupás? Ah, es el hijo del intendente. Guarda, ¿sí? Pero hay cuestiones que son inconscientes, que son los roles. ¿Quién sos vos? Es que me tienen todos podridos. Todo. Estoy recontrapodrido de escuchar a este grupo, la verdad, me voy. ¿Por qué? Y porque dice, ¿no será acaso que en muchas cuestiones la persona que padece, vamos a poner aquí, la persona que enferma, no es más que el portavoz de un síntoma familiar? Ah, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar con eso porque si no, me van a decir, uy, primera clase, mirá. Porque después tenés la que también me quiere encuadrar, mirá lo que le dijiste acá. Pero yo sé que este grupo es multiplicador, después de 30 van a querer venir 20 más. ¿Sí? Esto nos pasa con todos los años de la escuela. Entonces, ¿no será que el adicto, la persona que le dicen adicto y que ya le ponen un rótulo en su frente, ¿no? Y con lo que padece la familia, pero ¿no será que también hay otros roles? ¿No será que el enfermo mental en un sistema de alienación, de poder, que lo aliena, aliens de otro planeta, no está, no existe, no tiene identidad? ¿No será que alguna vez lo he vivido? No, no personalmente yo, bueno, a veces sí, pero en instituciones, ¿no será que es emisario de todo lo que cargan sobre él? Pero alguna vez dijo, y las chicas que me conocen pueden dar fe de esto, cuando van al hospital de Romero, que dejé esa frase ahí que es intocable, no la pueden borrar. Basta de esta comida de mierda. Pasa de ser emisario a ser un portavoz y por lo tanto es un portavoz de un sistema. Bueno, las primeras armas de sublevación que los estados, sobre todo los gobernantes en cuestión de poder, tienen tanto miedo porque sabe que se viene, ¿no?, una revolución. Pero esto implica un ser complejo que a veces puede controlar emociones y a veces no puede controlar nada. Pero también esta cuestión que decía, bueno, no necesito de un observador, no solamente para la psicología social, para todas las ciencias sociales no se puede eliminar el observador, pero puede ser un observador que sea parlante, sí, claro, porque el observador parlante podría ser un co-coordinador o silente, ¿no? En silencio, que es como la mayoría de nosotros hemos trabajado para hacer las crónicas, ¿no? Pero si uno, como un observador en silencio, no maneja y no anota, a mí me gustan las crónicas, no sé si alguien la hace así, díganme, la hoja por la mitad, voy anotando lo que observo, pero del otro lado las resonancias. ¿Qué me parece a mí? ¿La hacen así algunos? Algunas va. ¿Sí? Porque algunos aprendieron a hacer otras clases de crónicas, pero estas crónicas que pudimos hacer directamente con Alfredito en el campo y demás, dice, bueno, me parece, porque ahí lo que vos manejás también es parte de tu subjetividad, me parece que pasa esto. Pará, me parece, tal vez después de la crónica me equivoqué. O no puedo estar acá, ¿no? Porque muchas veces no podemos estar acá. Entonces, esta es la posibilidad de no eliminar a un observador, porque el observador no solamente viene como una tercera persona que está ahí, sino que es lo que en las ciencias sociales puede alcanzar un gran dato estadístico para lograr una objetividad que nunca se va a llegar, ¿sí? Pero bueno, el dueño o la dueña del supuesto saber es el otro. En vez de un discurso universitario, decir, bueno, contame que yo después te interpreto, no, vos decime, contame lo que quieras y decime por qué me lo contás. Es jodido, porque le estamos devolviendo la pelota. ¿Ven lo que es la psicología social clínica? Por eso yo definía la clínica como la inclinación, ¿no? Nadie. Recuerdo que alguna vez escribí, ya lo vamos a ver más adelante, no le voy a sacar mucho el tiempo, escribí esto. Siempre
Y va la primera técnica de intervención. Cuando ustedes están por intervenir, primero deben de conocer. Ahora, vos no podés conocer a una persona para aplicar cualquier técnica, digo, confrontación matrística, la que sea. Si vos no conoces a la persona, no podés intervenir. Basta de los acompañantes terapéuticos que hacen perdones, las chicas que son acompañantes, y Trini que después va a escuchar esto y me va a decir, otra vez te metiste conmigo, o los profes en discapacidad y demás, ¿no? Que estudian educación especial y después andan hablando, esta me mata, ¿no? Andan hablando que no existe lo especial en la discapacidad, entonces cambien el diseño curricular, ya que son tan estructurados, y no hablen de educación especial. Pongan las palabras que deban poner y no en un vocabulario colectivo. Bueno, pero los acompañantes terapéuticos, las acompañantes terapéuticos han estudiado, ¿no? Digo, esta cuestión les dije, ¿cómo ustedes se reciben haciendo un plan de trabajo sobre una persona que no tienen ni idea quién es? O inclusive, ¿para qué lo hacen? Formalmente para que le pague la mutual, porque es la única manera que se entiende de hacer un plan de trabajo. Para los que me preguntan, ¿nosotros tenemos un plan de trabajo? No, ¿y cómo vamos a tener un plan de trabajo si no sabemos lo que va a cantar? Los planes de trabajo se van haciendo a medida que el otro va hablando, en el análisis del discurso, de las acciones, del pensar, sentir, decir y hacer. ¿Se entiende? ¿Cómo voy a imaginar cómo es una persona? Y después cuando voy encuentro lo opuesto. Bueno, ahí están las fallas. Entonces escribí alguna vez, ¿no? Que siempre hay que dejar la puerta entreabierta. ¿Para qué? Entrar para conocer y salir para intervenir. En esa época decía operar, ¿no? O sea, nadie se imagina un cirujano que va a ir a operar sin conocer. Mira, sacame acá esto y te saca el corazón el tipo. Después de muchos años, no es que esté tan viejo, sino que son los kilómetros, ya lo vuelvo a aclarar a este punto, me encuentro con Alfredito Moffat que decía una frase igual, pero de una manera majestuosa, que decía, corazón caliente para comprenderte, para entenderte, pero mente fría para operar. Esto es lo que ustedes vienen a hacer aquí, este proceso. Me acerco en la clínica porque me inclino hacia vos, porque te conozco, porque necesito que estés seguro y yo también de que de acá vamos a construir en técnica, en estrategia, ¿sí? Un espacio empático. Yo voy a confiar en lo que vos me decís, aunque sé que algo te está faltando, no importa. Yo voy a confiar en lo que vos me decís y vos vas a confiar en que yo estoy acá escuchándote y que te sentís acompañada, acompañado. Pero luego me voy a disociar, me voy a ir alejando. ¿Para qué? Para operar, para poder intervenir como verdaderamente se tiene que intervenir. Imagínate una persona que va caminando por la calle. Y yo sé que acá vienen algunas cuestiones que tienen que ver no con la construcción, pero también con la construcción, podríamos decir, en términos de lo que yo voy a plantear luego, que no es la construcción o el construccionismo histórico ni el relativista, sino que tiene que ver con la deconstrucción. ¿Qué sucede con esto? Si vos sos demasiado humano, demasiado humanas ustedes, nos pasa, ¿no? Emocionalmente, sentimentalmente, a veces queremos, no tenemos ese deseo impetuoso de ayudar al otro y no nos medimos. Y la persona entonces va caminando, y acuérdense de este ejemplo que lo voy a dar 20.000 veces, por la calle, por la vereda, como ven, vivo en un barrio y como dicen los guasones, peleo con los perros por la noche, ya están ladrando, no sé si se escuchan, pero bueno, la persona va caminando por la vereda y se cae en un pozo. Entonces vos te desesperás, decís, quédate tranquila, ahí voy, pará, y no encontrás nadie, no viene nadie. Y entonces, ¿qué haces? Te tirás al pozo para rescatarla. Y de pronto levantás la cabeza y decís, wow, ahora somos dos dentro del pozo. Somos dos dentro del pozo. Que venga alguien a sacarnos de aquí. Tanta cercanía, y esto se lo decía a Carlos Sica, a veces tanta cercanía implica que no te puedas disociar, que te quedes como
en una unidad, ¿sí? Totalmente semiótica o digamos, en una simbiosis, ¿sí? Y no puedas despegarte. Entonces ahí es donde vamos a poner esa distancia operativa en términos transferenciales y contratransferenciales. Después tenés el otro lado, como ha planteado y plantean grandes profes, colegas, psicoanalistas, ¿no? Que es el diván. Pero qué frío, che. ¿De qué sirvió el psicoanálisis sin abrazos, solamente con una escucha y una asociación libre en el COVID? ¿Se acuerdan ustedes del COVID? En los geriátricos, alguien que inventó una manga para que vos extiendas los brazos y veían, ¿sí? Que nuestros adultos mayores, nuestros abuelos y abuelas necesitaban un abrazo, que era mejor que la vacuna, sin entrar en cuestiones políticas, digo, en cuestiones de análisis. ¿Saben cuántos pacientes, no pacientes porque estoy en hospital o estaba, han muerto por COVID? Y el 70%, el único diagnóstico es COVID. No hablaron de soledad, de tristeza, de depresión. Hablaron de COVID. Hablaron de que no lo podías ir a visitar, de que nos cortaron los talleres, de que nos cortaron todo encuentro que era un verdadero reencuentro con ellos. Entonces, bueno, esta es una cuestión también que me parece interesante marcar, no solamente desde Ana María Pérez Rubio, que es la bibliografía que le voy a pasar, más allá de esta versión clásica, ¿no? Del construccionismo, sino que como en los años 60 y 70 se hace un construccionismo que es relativista, en donde, bueno, por suerte, rompiendo estructuras de también el construccionismo muy fuerte que se venía dando en la semiótica, que era gramática, sintaxis, que era Saussure, Benveniste, por ejemplo, Chomsky, ¿sí? Que hablaban, ¿se acuerdan ustedes? ¿Lo vieron esto alguna vez del signo lingüístico, ¿no? Y de la generalización, por ejemplo. Bueno, no encuentro ningún fibrón en este despiole que tengo, pero, por ejemplo, la imagen mental de un árbol, es el árbol, ¿no? Me parece que tiene una copa, un tronco, ese arbolito. Y entonces el que dibuja un pino, ah, no, es una persona fálica. Seguro sufrió abuso sexual. ¿Dónde está escrito esta generalización horrible, siniestra? ¿Y si el pibe vivió en Canadá con pinos o en el sur? ¿Dónde está el sentido de la naturalización? Entonces aquí hay una cuestión que Lacan viene a plantear, que ya lo vamos a ver muy bien, que es también romper con una estructura biologicista, ¿sí? Que Berger y Luhmann, en el interaccionismo simbólico, ¿sí? Y Sico-Aurer, por ejemplo, o Schut, habla del lenguaje también como una voz interna. Mientras tanto, Piaget seguía con la función semiótica, pero seguía dándole fuerza a el medio, mientras que Pichon en los últimos años hace muy bien a un discípulo directo que es Alfredo Moffat, ¿no? Que vivió los últimos 10 años con él, hasta que muere en el 77, y puede hacer terapia de crisis, y en terapia de crisis él puede de alguna manera volver a algún interaccionismo, pero sobre todo a una noción de vínculo, y si bien era muy antipsicoanalista, ¿no? Pero a una cuestión de análisis social que me parece totalmente interesante, eh, y sobre todo trabajar la angustia, la elaboración, ¿no? Que era esto que decía, el que se entrega a la tristeza pierde la plenitud de la vida. Entonces, bueno, un gran trabajo que ha llevado. Últimos 4 minutitos. Sé que deben tener un montón de preguntas. Les pido por favor que luego de terminar, para los que están aquí, bueno, para los que no están lo van a hacer luego, si ustedes tienen preguntas, ya desde el primer día agiten ese grupo, aviven, préndanlo fuego. Me gustó, no me gustó, mira, me parece que esto, ¿no? Y entonces pensar esto, la realidad social como también una posibilidad de construcción consensuada, sobre todo con las cosas que están sucediendo hoy en día, estos atravesamientos políticos, también es la construcción consensuada más la interacción, que nosotros vamos a poner en términos de vínculo, por la propia definición de vínculo,
¿sí? Más la comunicación en el tema del lenguaje. Pero tengan desde el primer momento presente que uno no se comunica solamente con significantes de el habla, ¿sí? Esperen que se me borró acá porque, nada, no sé. Bueno, el habla, como lo vamos a ver un poquitito más adelante, no me voy a adelantar, es un acto individual. Ahora, la lengua es un producto colectivo, totalmente social. Por eso los pibes saben tanto que en realidad no saben nada. Entonces, ¿cómo está? No, estoy viviendo con una pareja tóxica. A ver, definime tóxica. Este es re bipolar. Ah, mi nena, 10 años, te viene a decir, ay, no, no sabes, es re bipolar. Definime bipolaridad, ¿no? Como también hay muchas palabras en cuestión de sexualidad, pero sobre todo en cuestión de género, ¿no? Que son construcciones sociales y que se hacen colectivas. Y ustedes tienen que estar muy alerta. Les voy a tirar alguna así. ¿Por qué realizás cutting? No le voy a preguntar así, ¿no? Pero, ¿por qué te cortás, nena? Y la piba te dice, me corto porque el cortarme, a ver, no sé, siento como que cada vez que me corto alivio mi dolor del alma. Wow. Una definición totalmente colectiva. Entonces, vos podés pensar, como hipotéticamente, que esa piba no se está cortando sola, que hay un aprendido. Y no tiene que ver con una imitación social, tiene que ver con una construcción consensuada. Bueno, no le voy a dar tantas cosas por hoy, porque se van a ir con la cabeza así. Pero bueno, la cuestión de la realidad social como construcción consexuada, ¿no? Como digo, consensuada, interacción y comunicación, es lo que va a significar a la vida cotidiana y al mundo que vivimos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se construye lo cotidiano, ¿no? Y ahí es donde decimos, bueno, se construye tanto en parte conscientes como en parte inconscientes. Se construye tanto como sujetos históricos, con experiencias de vida, verticalidades, digamos, ¿sí? Y pero también como, y esta definición quiero dejar antes de irme, y me quedó un montón para decir, como sujetos situados. Presten atención a esta última definición. Nosotros somos sujetos situados, del aquí a ahora. Por eso la psicología social clínica permite eso. ¿Qué te pasa hoy, aquí, ahora, conmigo? Después vamos a elaborar al pasado. Después vamos a viajar al futuro. Pero hoy te tenemos que acompañar. Hoy tenemos que bajar un poco lo que estás sintiendo. Bueno, chicas, espero que no haya sido mucho, que no haya sido aburrido. Pequeño trabajito para la próxima, lo tiramos por el grupo. Un corto, analizar por qué la realidad es una construcción social. ¿Ok? Nada de escrito.